Ok. Espérenme. Bien. Entonces, la vez pasada estábamos viendo, ¡ouch! Estábamos viendo los principios de conteo y habíamos terminado con con el de correspondencia. Alguien que me quisiera, por favor, recordar qué implica el principio de correspondencia. Voy a ver. Ay. Criaturas. Maite. Maite González. Sí, profa. ¿Qué implica el principio de correspondencia? Ay, pues tiene 4 condiciones, ¿no? Ajá. Y tiene que haber como una relación. Ajá. No sé, por ejemplo, de cualquier elemento, bueno, de cualquier cosa, no necesariamente como de números, pero que lo relacionen con los números. Ajá. ¿Algo más? No sé, creo que nada más eso. Ok. Natalie Palma. Natalie. ¿No está? Bien, bien. Ilian. ¿Dijo Ilian, maestra? Sí, usted. Bueno, el principio de correspondencia no es cuando el niño le asigna a un objeto un número, por ejemplo, en los dedos, ¿no? ¿Le asigna un número a los objetos? Sí, ¿no? No, querida. Fernanda Trenado. Trenado. Ouch. ¿No está? Azul. Pero, profa, no me acuerdo. Itzel. No, tampoco Itzel. Karen Cortés. Criaturas, pues aquí estamos jugando, ¿eh?
Maestra, Eu. ¿yo puedo decir algo? Ajá. El principio de correspondencia, bueno, es lo que nos había dicho, tiene 4, ay, o sea, sí, como 4 estadios, se podría decir, los que veíamos la clase pasada. Ujú. Y es cuando el niño, o sea, todavía no sabe qué número le corresponde a cada uno, pero se da cuenta de la importancia que tiene. O sea, por ejemplo, que a cada, pues sí, que hay una, pues se podría decir como una serie. O sea, todavía no pretendemos que cuente, ni que se aprendan los números de memoria, pero sino que se dé cuenta de que comprenda que el número tiene cierta importancia dentro de, pues sí, del conteo. Ujú. Ajá. Sí, sí. De hecho, nosotros vamos, decía Mitzi, más que estadios, estamos hablando de condiciones. Un estadio es cuando va pasando, digamos, de un estado de conocimiento menor a uno mayor, aun cuando sea mínima la condición. Ajá. Aun cuando sea mínimo digamos, la calidad o el nivel de conocimiento. Eso son estadios. Es como unas escaleritas, así, ¿no? Un nivel de conocimiento menor y un nivel de conocimiento mayor, y va teniendo características específicas de acuerdo al nivel de madurez de, de la significación, ¿no? O sea, le va dando significantes y significados al conocimiento, al contenido del conocimiento. Las condiciones son situaciones que van, digamos, en horizontal. Ajá. Las condiciones implican, por ejemplo, para que la correspondencia se dé, tendríamos que estar considerando estos 4 elementos. No sé si me explico ahí. A ver, criaturas, prendan sus cámaras, por favor. ¿Podría repetir prueba, por favor? Todos, sus cámaras, por favor. Miren, hay una situación que es importante. Si bien es cierto, yo respeto su decisión de tener la cámara apagada, porque yo pasé por eso, que si uno prende la cámara, muchas veces el internet baja de calidad y ya se está saliendo continuamente. Ajá. O, bueno, la saca el internet. Pero eso no quiere decir que apaguen la cámara y quién sabe dónde anden. Ajá. O si les preguntamos que no estén por acá. Entonces, sí es importante. Estos procesos son importantes. Ustedes, ustedes están estudiando para ser maestras de educación preescolar, pero si desde este momento no se la creen, si desde este momento no hacen por aprender lo que tienen que enseñar, entonces no creo que sea, de por sí la educación en lo presencial es compleja, aprender es complejo. En el nivel superior es mucho más complejo porque acá generalmente se prioriza el conocimiento abstracto. Esto lo estamos haciendo para que ustedes, esta forma de trabajo, que ustedes lo vayan vivenciando, lo estamos haciendo para que cuando les toque llegar al nivel preescolar, sepan qué hacer con esos niños, sepan manipular los objetos. No es tan fácil, no es una condición tan fácil. Entonces, es importante, ir tomando notas, es importante ir haciéndose de los elementos básicos necesarios para que ustedes puedan aprender estas condiciones. Si no, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, no podemos seguirnos estancando en esto.
O sea, necesitamos ir más adelante. Esto es apenas, ajá, lo que me va a llevar, fíjense, lo que me va a llevar a que el niño conozca los números. Apenas. El manejo de los números es otra condición. Y la resolución de problemas en relación con las sumas, las restas, las bases de la multiplicación y las bases de la división, ya es un conocimiento mucho más complicado. Si esto no lo tienen, si esto no lo adquieren, entonces no podemos pasar a lo segundo. Ajá, o sea, necesitamos que verdaderamente se comprometan con esto, porque así como lo han ido así, o sea, no participan, les mandamos equipos y a veces ni siquiera les decimos prendan la cámara para que se vean, no lo hacen. O sea, no es posible que sigamos en esa condición, ¿eh? Les invito, por favor, o sea, finalmente recuerden que no soy yo la que está aprendiendo. O sea, yo esto lo tengo dominado. Son ustedes las que lo están aprendiendo. Entonces, yo les invito, por favor, a que se comprometan con esto. O sea, finalmente quien eligió ser docente de educación preescolar son ustedes. Las que están por saber cómo son los niños son ustedes. Yo les decía en algún momento, no sabemos cuánto vaya a durar esto de la distancia. Y si dura muchísimo más tiempo del que nosotros estamos pensando, se van a ir al preescolar así en esta condición, en la distancia. Si así en lo presencial es complejo, en la distancia créanme que es terriblemente más complejo. O sea, en la actualidad muchas docentes, con las chicas que están en cuarto de licenciatura y que están sufriendo por la tesis, no pueden llevar a cabo actividades con sus alumnos. ¿Por qué? Porque las maestras están más preocupadas por ellas aplicar, por ellas hacer, con el poco tiempo que tienen de trabajo con sus alumnitos, que dejar a las alumnas trabajar. Entonces, imagínense la complejidad que eso implica. Es sumamente complejo. Las chicas ahora tienen que estar buscando niños por fuera de sus jardines de niños para aplicar lo que ellas están aprendiendo. Entonces, si estamos haciendo esto para que ustedes lo sepan manejar en lo presencial y en la distancia, entonces háganlo, chicas. En muy, muy buena onda, o sea, verdaderamente, si esto lo están tomando, porque a mí no sé, ya me da como esa impresión, ¿no? De que no se lo están tomando como tan en serio. Entonces, piensen realmente si esto es verdaderamente lo que ustedes quieren. O sea, porque no, o sea, el hecho de que no participen, el hecho de que no contesten cuando uno les pregunta, el hecho de que pues, o sea, yo no sé dónde andan, ¿no? No sé dónde andan. O sea, yo insisto, yo les respeto esta condición de que no se conecten con la cámara, porque a mí me pasó al principio del ciclo escolar. O sea, prendía mi cámara y se me iba el internet. Ahora, bueno, ya cambié de internet, ya mi situación es diferente. Respeto la situación de ustedes porque sé que no tienen la misma condición que yo, esa facilidad de cambiar de compañía, ¿no? Pero pues hagan por aprender, o sea, si esto no les funciona, pues entonces búsquense, ¿no? En el internet ya hay mucha información que les puede ayudar a la construcción de estos conocimientos y búsquenla. Si lo que yo hago no les funciona, yo creo que hay que buscar la manera, ¿no? De hacerse de ese contenido. Insisto, esto es la educación profesional. Ustedes saliendo de esto, de la escuela normal, se van directito a trabajar con niños. O sea, es directo. Entonces, no es que ustedes vayan a buscar en qué escuela las van a contratar. O sea, es que directamente se van a los preescolares. Y es un compromiso, ¿eh? O sea, el trabajo con los niños de preescolar es un compromiso. Nosotros no nos podemos equivocar como docentes.
O sea, puede equivocarse un ingeniero y se le cae un puente, una casa, ¿no? Puede equivocarse un médico y pues le da un tratamiento diferente a una persona. Puede equivocarse cualquier otra profesión, cualquiera, menos nosotros. Nosotros tenemos un compromiso con el otro. Entonces, en verdad, tomen apuntes. O sea, no es tan difícil. Eso no, verdaderamente no es tan difícil, no es tan complejo. En verdad es un contenido muy, muy sencillo, muy sencillo. O sea, sí tiene su grado de complejidad cuando lo aplicas con los niños, porque eso lo tienes que razonar. Ajá. Esto que aprendes aquí lo tienes que llevar en términos de teoría para que con los niños lo hagas con mayor facilidad, que ellos te comprendan. Entonces, pues, si no se comprometen, yo no sé a dónde vamos a ir, ¿eh? Esto de no contestar, de no estar, o yo no sé si prenden la cámara, porque lo he visto muchas veces, ¿no? Prende la gente la cámara y desaparece. Se va, se duerme, no sé, ¿no? Hace el desayuno. Entonces, en verdad, en muy buena onda, comprométanse. No es mi educación, es la de ustedes. Las que tendrían que estar exigiendo si yo me atraso son ustedes. Las que tendrían que estar diciendo, maestra, apúrese, porque yo ya esto ya me lo tengo bien aprendido, son ustedes. O sea, no es el hecho de que yo aquí esté hablando, no sé, como perico, tratando de explicar y ustedes no estén haciendo nada, ¿eh? O sea, es un compromiso, la educación es un compromiso. Están aquí por algo. Y en verdad, si ustedes tienen, no sé cuánta gente de su edad conozcan, cuánta gente que no está accediendo a la educación superior, no porque no quiera, sino porque no tiene las posibilidades, ¿no? No fueron admitidas en alguna escuela. Ustedes sí, ustedes están aquí, pues entonces aprovechenlo. Lleven a cabo esto verdaderamente con el compromiso de lo que se están formando. Bueno, ya si quieren apaguen sus cámaras, pero tienen que trabajar, chicas, porque la verdad es que no es posible esto, ¿eh? O sea, de que uno se esté aquí, no sé cuántas cosas tiene uno que hacer y no, o sea, es triste esto, de que no le hagan a uno caso, o que vea yo que el esfuerzo que uno hace no tiene frutos con ustedes, es traumático, créanme, es traumático. Por favor, pónganse a trabajar con esto. Por favor, o sea, yo insisto, no es mi educación, es la de ustedes. Es el compromiso que cada quien tiene que tener con su propia formación. No estamos en la primaria. En la primaria puedes reprobar y ya, no hay ningún problema. En la secundaria puedes reprobar y no hay ningún problema, ni en la preparatoria, pero aquí sí hay un problema. Y el problema es que ustedes van a estar a cargo de niños de educación preescolar. Ese es el problema. Ahí no crean que llega uno y se sienta, se pone a hacer nada y se divierte. Es un compromiso. Insisto, hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer, eso va a tener una repercusión con esos niños. Siempre. Se lo van a llevar para siempre esas criaturitas. Entonces, comprométanse con ustedes. O sea, en verdad no es la escuela. O sea, sus padres están haciendo lo posible porque ustedes estén acá. Finalmente es su educación. O sea, el tipo de docente que van a ser ustedes lo están construyendo desde el primer día que entraron a la escuela. Ese es el tipo de docente que van a ser ustedes. Si ustedes no se comprometen ahorita, no se van a comprometer siendo docentes. Cuando ustedes las van a evaluar para poder entrar a la escuela, a darles un grupo. Y toda su vida a partir de ese momento les van a estar evaluando. Siempre, toda la vida. Y si no saben, queridas, no van a durar en la escuela. Entonces, comprométanse con ustedes. O sea, no es conmigo,
¿A mí qué? Finalmente, yo puedo pasar o puedo reprobar a los alumnos y eso no me va a implicar nada, ¿eh? No quiero reprobar, o sea, la verdad es que yo no me gozo. Si puedes apoyar al alumno, si el alumno tiene interés y lo puedes apoyar, lo apoyas, punto. Son ustedes, es su educación. Entonces hay que hacer las cosas, chicas, en buenísima onda, ¿eh? Tráiganse sus materiales, vamos a trabajar. Si quieren apagar su cámara, la pueden apagar. La vez anterior les decíamos que no importa el material que nosotros estemos trabajando. Ajá. Lo que sí importa es el contenido de lo que nosotros estamos trabajando. La correspondencia biunívoca tiene 4 condiciones, les decíamos. Los estadios son diferentes porque los estadios es el paso de un nivel de conocimiento a otro más avanzado. Las condiciones son lo que existe para poder realizar una habilidad, ¿no? Por ejemplo, o un contenido. Por ejemplo, aquí en la correspondencia tenemos 4 condiciones para que se pueda realizar o para que yo pueda considerar que esto es correspondencia biunívoca, tiene que haber unión, simplicidad, equivalencia y similitud. Ajá. ¿Qué implica la unión? Bueno, pues establecer una relación de vínculo, ajá, que nos va a servir de nexo, les decíamos la vez pasada. Por ejemplo, cuando a los niñitos les decimos, pon la mesa, es un ejercicio que podemos hacer con los padres de familia. Pon la mesa, y entonces el niñito tiene que poner una en lo real, ajá, en la condición real, pone un plato para cada uno de los miembros de familia. Si son mamá, papá y él, serán 3. Si son mamá, papá, la hermana y él, serán 4. Y así sucesivamente, de acuerdo con los miembros de la familia. Si nada más es mamá e hijito, serán 2. Pero lo que nos interesa, ajá, es que él lo viva, él lo vivencie, ajá, en algo que le es significativo. Y eso significativo es el momento de la comida. Entonces, lo ponemos a poner la mesa con el número de personas que haya, ajá, en la casa. Y le decimos, a ver, estos son los lugares, ok. ¿Y qué es lo que necesita la persona? ¿Qué es lo que necesita para comer? Ah, bueno, pues necesitamos un plato. Y entonces traemos objetos que nos representen los platos. Por ejemplo, sería un plato para mamá, un plato para papá, un plato para la hermana y un plato para él. Ajá. Y en la casa, haciéndolo, ponemos un vaso y así sucesivamente. En la escuela, lo que vamos a hacer es representar lo que pasó en la casa. Ajá. Representarlo. Incluso podríamos hacerlo en la escuela. Y en la escuela, ya en lo presencial, digamos, les pedimos cosas a los niños para poder comer todos juntos y les pedimos esto, ¿no? Ah, pues vamos a convivir todos, ajá, incluso, digamos, celebramos un cumpleaños o celebramos algo, entonces les pedimos a los niños que se pongan por mesas y pongan la mesa, ajá, un plato, una cuchara, un vaso, lo podemos hacer incluso en la escuela, pero además de hacerlo vivencial o en lo real, ajá, lo hacemos representativamente. Esto es importante. Cuando nosotros ya lo hacemos representativamente, porque esto nos ayuda justamente en la construcción de la representación del mundo y en la construcción de los significantes y los significados. De eso ya habíamos hablado antes. Incluso ya les subí las diapositivas de la construcción que hace el niño respecto a los significantes y los significados. ¿Cómo es que vamos construyendo esto? ¿Cómo es que vamos construyendo esa representación del mundo? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros ya alcanzamos a los 2 años un nivel de conocimiento que me ayude
Ajá, en este proceso de la representación. Y hablábamos de los juegos simbólicos, de la capacidad que tiene el niño de representar a través de imágenes mentales, pero también de plasmar dibujos con esas imágenes mentales que tiene. Ajá. Bueno, entonces, en esa representación de lo que hizo a la hora de la comida, entonces pongo, por ejemplo, estos objetos que van a representar a una persona, y esto es uno a uno en la mente del niño, ¿sí? Este corresponde a papá. En la mente del niño, este lugar corresponde a mamá. Este lugar corresponde a la hermana y este lugar corresponde al hermano. Ajá. Desde este momento ya estamos empezando con esa construcción de significantes y significados en lo que tiene que ver con la correspondencia biunívoca o término a término. Ajá. Entonces, aquí dice la teoría, pues la condición de la unión. Ajá. Hay una unión porque esto representa a alguien, a una persona. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí. A ver, Carla Nieto, ¿qué fue lo que acabo de decir? Ahí sí hay estadios. El primer estadio, ¿cuál sería? ¿Mande, Miss? ¿Cuál sería el primer estadio? ¿El de unión? Esas son condiciones. Cuando yo hablo de correspondencia, les decía, lo primero que voy a hacer es que el niño lo vivencie, que el niño lo vea, lo viva en lo real. Ajá, eso es lo primero que voy a hacer, que el niño lo viva en lo real. Un momento en el que lo puede vivir en lo real es poner la mesa. ¿Por qué? Porque allí representa en lo real, en lo palpable, ajá, en lo que existe, ¿sí? Lo que él ve, poner un plato para papá porque está aquí presente, un plato para mamá porque está ahí presente, un plato para el hermano o la hermana porque está ahí presente y un plato para él porque está ahí presente. Yo les decía, si nada más es mamá e hijito, no hay ningún problema, será mamá e hijito. Si es mamá, mamá y hijito, no hay ningún problema. O sea, en esa condición de la diversidad de familias que ahora existen, ¿sí? El caso es que el chico vea esa relación, correspondencia uno a uno, ajá, un plato, persona, ¿sí? Ese es el primer estadio, lo que el niño puede vivir, vivenciar, hacerlo en concreto. En la escuela representamos, ese es el segundo estadio, la representación de ese uno a uno, ajá. Ya no tengo mi plato, en mi escuela no tengo plato, ¿sí? Lo represento con un objeto. Ese es el segundo estadio. Pero nosotros vamos a ir viendo estas condiciones. En la primera condición es la de unión. En esa condición de unión voy a ir viendo justamente que este objetito, ajá, representa a una persona, ¿sí? Aun cuando estoy hablando de un segundo estadio, hay un elemento concreto, el objeto que va a representar a la persona, al sujeto. ¿Sí me explico? Después vamos a ver otra cosa. Va a ser el dibujo. Entonces, cuando nosotros hablemos del dibujo que representa a tal persona, ya ese es otro nivel de conocimiento. ¿Ok? Bien, entonces tengo esto. Aquí, en este juego de representar a través de objeto, tengo unión. ¿Por qué? Porque ajá, representa a una persona. ¿Es simple? Sí. ¿Hay una condición de simplicidad? Sí. ¿Por qué? Porque se comprueba, ajá, de manera sencilla que este objeto, ¿sí? Representa a una persona. Es simple, es muy simple esto. Ajá. O sea, es la cantidad de elementos que me permiten ir representando un objeto. Voy a bajar mi cámara nuevamente. Entonces, existe la simplicidad, uno, porque se representa a papá y a mamá, y porque es muy simple. Ajá. Esta condición de simplicidad
está presente. Este solo objeto representa a papá, ¿sí? Y este solo objeto representa a mamá. Y estos dos objetos representan a los hijitos. Es muy simple. Ajá. También hay una condición de equivalencia porque en esta condición de equivalencia los conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? Lo que les decíamos la vez pasada. Esta persona, este plato. Estos dos conjuntos, bye, cuídate. Estos dos conjuntos, tienen estas características. Tiene la misma cantidad. Si yo pusiera un tercer conjunto, por ejemplo, para representar los vasos, entonces voy a tener la misma cantidad de elementos. Aquí no me está sobrando ninguno. Y les decía, incluso para cuando yo diga, voy a empezar a observar o a que mi niño entienda el concepto de cero, le voy a quitar uno. Y entonces le voy a decir, pues todos tienen vaso. No, me falta uno. Y aquí, ¿qué tengo aquí? Nada, no tengo nada. Incluso puedo decirle, en lo verbal, no tengo nada. Los niños me tienen que decir su concepto que utilizan, ¿sí? Ellos van a decir, no hay, no tengo nada. Bueno, entonces tengo 0 vasos. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Entonces, coloco el objeto que me va a ayudar a representarlo. ¿Es simple esto? ¿Tiene una condición de simplicidad? Sí. ¿Tiene una condición de unión? Sí. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un elemento, ¿sí? Un elemento plato, un elemento vaso, un elemento representativo de persona, un elemento representativo de plato, un elemento representativo de vaso. ¿Sí? Maestra, Mande usted. bueno, por ejemplo, yo le quería preguntar, tenía una duda. Por ejemplo, lo que vimos el jueves, la última clase, el problema de lo de los dulces. Yo sigo trabajando con el niño, lo que nos pidió. Entonces yo le ponía ese problema y pues sí se me hizo inquietante que él no lo hizo, sino que haga de cuenta que le pasó los dulces, el que tenía menos se los pasó al otro niño, o sea, le dio todos los dulces. Y entonces, bueno, ya después le expliqué que no, que para que él tuviera los mismos, pues el otro niño le tenía que pasar una paleta y ya estaban iguales. Y él me dijo, no, que él se los quede todos. Entonces, eso como que, ¿a qué correspondería o eso qué quería decir? Bueno, mira, es que ellos son empáticos, o sea, tendría que ver con otro tipo de conocimiento, más con el orden social y emocional. Pero, por ejemplo, si tú le dices, sí, pero ¿qué tal si, por ejemplo, lo que pasa es que hay que llevarlos, ¿no? Les dices, bueno, lo que pasa es que somos amigos y en esta condición de amistad, pues todos tenemos que tener lo mismo. Si no, imagínate, a lo mejor si yo trajera carritos, los carritos todos se los vas a dar a él para jugar o qué es lo que a ellos les gusta, ¿no? Entonces, eso hay que llevarlos a que vayan pensando justamente en esas condiciones de equivalencia, o sea, que todos tengamos la misma cantidad. O vamos a trabajar con, no sé, palitos, ¿no? Sí, pero necesitamos tener todos lo mismo, porque en este trabajo necesitamos esto, que todos tengamos la misma cantidad para poder hacer el ejercicio. Y entonces el niño te tiene que decir, bueno, sí, es cierto, ¿no? Para poder salir adelante en este ejercicio necesitamos todos tener la misma cantidad de elementos. Es eso. O sea, nada más Bueno, explícale. ok, gracias. Bien, entonces la última condición es la de similitud. Esta condición nos va a permitir, ¿sí?, la construcción de la noción o el concepto de equivalencia, lo mismo que tú estabas diciendo. Le tendrías que decir a lo mejor, sí, pero entonces no vamos a tener lo mismo. Lo que nosotros tenemos que tener son la misma cantidad de elementos, todos tenemos que tener la misma cantidad de elementos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que todos tengamos la misma cantidad de elementos? ¿Sí? Entonces, estas 4 condiciones
se cumplen justamente cuando nosotros estamos haciendo este juego representativo. Otro juego representativo es esto, ¿no? Cuando estamos repartiendo los materiales, digamos. ¿A qué me refiero con repartiendo los materiales? En la educación preescolar, cuando ustedes van a hacer un ejercicio, digamos, vamos a dibujar, ¿no? O, vamos a dibujar, por ejemplo. Y entonces, en ese vamos a dibujar, todos tienen que tener una hoja, todos tienen que tener un lápiz, o todos tienen que tener, no sé, una crayola o crayolas, ¿no? Y entonces vamos a repartirles las crayolas, ¿sí? Y cada quien tiene que tener una roja, una amarilla, una azul, una verde, una café y una morada, por decirlo así. Pero entonces les tenemos que decir a los niños que se fijen que todos tengan la misma cantidad de colores y que tengan los mismos colores. Allí, incluso cuando nosotros estamos repartiendo los materiales para el trabajo, podemos ir haciendo estos ejercicios de correspondencia biounívoca en donde existen estas 4 condiciones. La unión, la simplicidad, la equivalencia y la similitud. ¿Sí me explico? O sea, para los ejercicios va más allá del aquí, de la hora de estar poniendo los platos para hacer ejercicios de representación. Ahora, yo quería pasarles pero se me olvidó la verdad. Espérenme. ¿Cómo le puse esto? ¿Cómo puse esto? Ok. Profa, yo tengo una duda. Sí, dígame usted. ¿Sí se la puedo hacer ahorita? Claro, por supuesto. Entonces, se le llama representación unívoca cuando se llevan a cabo estas 4 condiciones. Ajá. Eso no me sí. quedó claro. Sí. ¿A qué se le llama la representación unívoca? La correspondencia biunívoca, término a término, uno a uno, es lo mismo. Los conceptos significan exactamente lo mismo. Entonces, es uno a uno, por ejemplo. Hay, bueno, déjenme pasarles este material necesito que lo impriman y que lo recorten. Espérenme. Antes de pasar a responderle allá, espérame un segundito, ahorita te voy a responder. Bien, yo hice mis recortes y las puse en bolsitas y les van a quedar así. Las manitas de la derecha con el número 1, o la cantidad 1, la cantidad 2, la cantidad 3, la cantidad 4 y la cantidad 5. Y también las de la otra manita. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y también les quiero pasar, hay otra que les quiero pasar. Espéreme, téngame un segundito de paciencia y ahorita le voy a explicar. Un segundito, porque no veo dónde está la otra que les quería enviar. No me acuerdo dónde la dejé. Ahorita le digo, no creo que se me olvida. A ver. Sí, profe. Maestra, Mande usted. Dígame. bueno, es que estaba viendo la imagen y no todas las manitas son de la izquierda. Las invertimos para que quede de las 2 manos. No, espéreme. Es que, espéreme.
Ajá, entonces, no me acuerdo cuál fue la que les pasé. Es que es una y una. Copiar. Ajá, ya me fijé que todas son de esa. Y me falta esta, exactamente. A ver, díganme si no me equivoqué. No, ¿verdad? ¿Están las dos? Mano izquierda y mano derecha. Sí, ya está a la izquierda y la derecha. Ok. Espérenme ahora. Es que tengo... Ay, sí, guardar. Vamos a empezar a hacer representaciones. Aunque son otro nivel, ¿eh? Las representaciones. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Ok. Mande ser. Dígame. Bueno, no, la espero a que termine. No, dígame. Ya. Bueno, primero conteste la pregunta. No me salió como yo quería. Espérame un segundo. No. Sí, profe, no se preocupe. A ver. Bueno, será 1 a 1 entonces. Pueden ser estos o pueden ser otros, ¿eh? Los que ustedes quieran. Ya. Entonces, ¿cuáles? ¿Las manos o las galletas? ¿O todo? Uy, todas, querida. Y estos son pocos. Esas son para ustedes, ¿eh? O sea, con los niños trabajamos cosas más grandes, pero como ustedes toman apuntes, pues se las paso así. Ahora déjenme minimizar esto. Minimizar esto. Y minimizar esto. Ok. Bien. ¿Te iba a decir qué? ¿Qué se me olvidó? De la correspondencia biunívoca. ¿Sí Ajá. se pronuncia así? ¿Biunívoca? Biunívoca, ajá. Gracias. Mira. Pero bueno, me la iba a explicar. Ajá, sí. Cuando nosotros hablamos de correspondencia biunívoca, es esta relación 1 a 1. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos observando objetos, cuando nosotros vamos observando objetos, entonces voy teniendo, por ejemplo, estos. Voy haciendo esta relación, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo esta cantidad de objetos y yo digo, bueno, ¿cuál es en dónde tengo, por ejemplo, ya hice estos ejercicios de la, de la, de esta vivencialidad, ¿no?
repartir objetos y les digo a los niños, bueno, cada quien tiene que tener 5 crayolas, rojo, amarillo, azul, verde y morado, ¿no? Y entonces a los niños les doy el montón de crayolas y ellos tienen que irselas repartiendo, de tal manera que cada quien tenga una hoja, un lápiz a lo mejor y sus 5 crayolas. Eso me ayuda en esa condición, término a término. Y después, en esta condición de término a término, si tengo estos objetos, entonces voy viendo que voy a tener uno de este y uno de este. Ajá. Si yo ya hice este ejercicio con el que el niño va representando la condición de de los platos, las cucharas y los vasos, puedo incluir un tercer objeto. Y después digo, aquí está uno. Después tengo y estos son aquí hay otro, digamos otro conjunto y ya está completo. Y después digo, aquí tengo otro conjunto, que ya está completo. No sé si me explico. O sea, la condición término a término es reúne estas 4 condiciones. ¿Hay simplicidad? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber una relación de estos objetos. Los 3 son diferentes, pero que conforman un mismo conjunto, ¿sí? Es 1 a 1. Y este son 1 a 1. No sé si me explico ahí. Sí, profa. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo esta relación. ¿Mande? Perdón. A mí me revolvió más. Ya no lo entendí. A ver, haga otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones que tenemos en la correspondencia 1 a 1? Es la simplicidad. ¿Cuál? Ajá, el primero es la unión, luego la simplicidad, la equivalencia y la similitud. Ok, bien. Entonces, primero es unión, simplicidad, equivalencia y similitud. Entonces, voy a tener, recuerdan que les decía sobre estos objetos, los podemos repartir, ¿no? Digamos, por ejemplo, así. Si yo utilizo estos objetos, y le doy estos otros al niñito, ¿sí? El niñito tendrá que estar viendo cuáles son las características que tiene qué es las características o las propiedades, las trabajamos con anterioridad, ¿recuerdan? Entonces, ya el niñito, cuando estoy trabajando la correspondencia, ya sabe que este es círculo, azul, pequeño, grueso. Y entonces busca, ¿sí? ¿Cuál de estas figuras corresponde a las características de esta? Y entonces, cuando ya la encuentra, esta condición, fíjense, cómo aquí se cumple la simplicidad. La pregunta es para ustedes, ¿se cumple la simplicidad? Sí, porque los dos tienen el mismo grosor y son el mismo color. Entonces ahí ya hizo la unión y la simplicidad. Y también la equivalencia. ¿Por qué? Porque es 1, 1, ¿sí? Yo voy a continuar con este ejercicio y le doy esta, ¿sí? Esta figura, el niñito la va a buscar y aquí también va a encontrarla. Se cumple la simplicidad, se cumple la equivalencia, se cumple la unión y se cumple la similitud. La similitud porque tienen las mismas características, ¿sí? Nuevamente, le doy este otro objeto y el niñito lo va a buscar con los que tiene, con los que todavía le faltan. Tal vez incluso hace esto, ¿no? Busca con esos, pero eso ya está completo, digamos, esta unión de objetos. Pero bueno, y entonces va colocando los objetos en donde les corresponde. Aquí me falta uno. No es cierto, aquí me falta uno. Aquí me falta uno, es que este me falta. Ese no lo tengo.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos simplicidad porque es 1 a 1. Cada uno, ajá, tiene su correspondiente, tanto de hexágonos como de círculos. Hay simplicidad, hay unión, ajá, hay equivalencia porque todos tienen la misma cantidad, ¿sí? Si yo le ofrezco nuevamente otros objetos para que los acomode, entonces nuevamente va a ser lo mismo el niñito, ¿sí? El niñito va a colocar los objetos en donde les va correspondiendo por las características que estos tienen, ¿sí? ¿Sí me explico? Nuevamente, hay simplicidad, hay unión, hay equivalencia porque todos tienen la misma cantidad, ¿sí? Aun cuando yo los pudiera separar o los pudiera juntar, ¿sí? Tengan diferentes separaciones, o sea, están ocupando más espacio unos que los otros, de todas maneras, hay equivalencia, tienen la misma cantidad de objetos cada una de estas hileras. ¿Ya fue más claro para usted? Sí, profa. ¿Sí? Y quería yo hacerle otra pregunta. Dígame. ¿Qué pasa si no tienen la misma cantidad? Bueno. Son iguales. De hecho, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando ahorita me sobraba ¿no? Bueno, a mí me sobra porque se me perdió el circulito de aquí, el grueso. Entonces, recuerden que lo que nosotros hacemos es decirle al niñito, no tiene. Y entonces lo quito. Ajá. Lo quito porque no me sirve para este ejercicio que yo estoy haciendo. ¿Sí? Lo hago a un lado. Ajá. Y eso incluso nos lleva a ir comprendiendo después la noción de resta, ¿sí? Quitar los elementos. Ajá. Cuando nosotros nos hace falta uno, ¿sí? Entonces les decimos, ¿y todos son iguales? Estos conjuntos todos son iguales y los niños lo tienen que ver y me van a decir seguramente que no. Y entonces les voy a decir, ¿pero por qué no? Ajá. Pues porque falta uno. Sí, ¿y en dónde falta? Veamos, observemos. Y díganme dónde falta uno. Y los niñitos se van a tener que decir que acá. ¿Sí? El ejercicio, es que se den cuenta de esas características. Yo no se las voy a decir porque esos son términos teóricos. ¿Sí? Simplicidad, equivalencia, unión y ¿cuál es la otra? Maestra, una pregunta. Pero antes contésteme usted misma. ¿Cuáles son las 4 condiciones? Unión, simplicidad, equivalencia y similitud. Perfecto, bien. Ahora sí, dígame su pregunta. Que en este ejemplo que nos está diciendo que se le va a preguntar al niño si son iguales todos, nos va a decir que no. Y cuando cuando uno le hace la pregunta, ¿y por qué? Va a decir, porque aquí falta uno, pero ¿cómo nos va a decir que ahí falta uno si todavía no tiene, solo tiene la noción de que es el número, más no sabe contar? ¿Cómo va a saber que es uno el que falta y no 2? Bueno, a lo mejor no me va a decir que 1, efectivamente, ¿no? Todo va a depender del nivel de estimulación que ellos hayan tenido con anterioridad. Pero si me va a decir, no falta, pero ¿cuál falta? Falta uno, bueno, a lo mejor aquí me dice, falta esta figura, pero la que va aquí. Sí, es que yo la tenía aquí en mi mano, se me había olvidado, ¿no? O sea, la cuestión es problematizarlos. Que esto se vuelva un reto cognitivo. Esa es la cuestión, que esto, además de estar trabajando con la noción de correspondencia, esto me sirva para 2 cosas. 1, para problematizarlo, por eso quito un objeto y él me tiene que decir qué falta, o quito de acá otro objeto y él me tiene que decir qué falta, o quito de por acá otro objeto y él me tiene que decir qué falta.
Ajá, porque lo voy a ir problematizando. Esto se tiene que volver un reto cognitivo. ¿Por qué en este simple ejercicio es un reto cognitivo? Pues porque tiene que ver las diferentes características que tiene, ¿sí? O sea, ya con estar observando las propiedades que tienen estos objetos y que tienen que corresponderse, ¿sí? Uno a uno, con eso incluso esto se vuelve un reto cognitivo. Si yo, por ejemplo, lo hiciera mucho más sencillo y ya, digamos, con este tamaño de objetos no lo trabajo con los niños, ¿ok? Esto lo trabajo con ustedes porque, o sea, y lo hacen ustedes así pequeñititos, pues porque van a poner apuntes y seguramente van a pegar cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo les digo, bueno, aquí tengo estas ranas, pero estas ranas tienen amigas, ¿sí? Cada rana va a tener un amigo. Recuerden que en este momento ya puedo utilizar los números, el nombre de los números. Ajá. Y entonces voy a ver, esta va a ser su amiga de esta va a ser su amiga de esta va a ser su amiga de esta y esta va a ser su amiga de esta, por decirlo así. Ajá. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente que él vaya viendo que estas se van correspondiendo. Y a lo mejor les decía la vez pasada, ahora ya empiezo a introducir por lo menos verbalmente el uso de los números. Y digo, bueno, a ver, tenemos un conjunto de ranas de 2, tengo otro y tengo otro, ¿no? 1, ajá, tengo ahí 2 ranas y 2 ranas. ¿Cada una tiene amiga? Sí, cada una tiene amiga. Y entonces incluso un nivel un estadio en la adquisición de estas nociones algebraicas, justamente es el contar historias. Ajá, ese es un estadio en la adquisición de nociones algebraicas. Y entonces les cuento una historia, ¿no? Bueno, pues es que había una fiesta de ranas y cada rana iba a llevar una pareja para poder bailar. Y entonces necesitábamos que cada rana tuviera su propia amiga con la cual va a la fiesta. Y entonces los niños van a poner los conjuntos de 2. ¿Sí me explico? ¿O te revolví? No, sí se explicó bien. Ok. Bien. Profe, yo le tengo otra pregunta. Dígame usted. Sí, dígame. Yo ayer trabajé, es que esa igual era otra pregunta. ¿A qué edad ellos ya pueden tener esta noción de correspondencia uno a uno? Porque ayer trabajé con una niña de 3 años y realmente no hizo nada. Y el otro día trabajé con un niño de 4 años, pero como él ha estado trabajando haciendo figuras con las figuras, siguió haciendo figuras, no las acomodaba como usted las está acomodando o como deberían de acomodar. Entonces yo le dije, es que no hagas figuras, y creo que me equivoqué en decirle eso, o no sé. Los niños no es que tengan una edad. Mira, por ejemplo, decía Piaget, cuando ustedes que ya vieron a Piaget se recorrió varios países, cuando él se hace famoso, él recorrió varios países, fue a África, estuvo aquí en México, de hecho en México fue el rector de la UPN, y entonces Piaget iba platicando de estos experimentos que él iba haciendo. Piaget se da cuenta de algo que es sumamente importante. Cuando él va, por ejemplo, en México a estas zonas en donde la gente hace, por ejemplo, alfarería, ajá,
se daba cuenta Piaget que esta noción, por ejemplo, de la conservación del volumen, los niñitos que son hijos de los alfareros, rápidamente adquirían el concepto de conservación de volumen, o sea, si les das ¿se acuerdan cuando teníamos nuestra bolita de masa? Y los niños hacen diferentes figuras con esa bolita de masa, y entonces les preguntas, pero sí, pero ¿dónde tengo más? Recuerdan que cuando el niño lo extiende o lo hace una víbora grande, entonces los niñitos que son hijos de alfareros dicen, o los niñitos que sus mamás hacen tortillas, por ejemplo, a mano, y ellos van participando de ese ejercicio, ellos adquieren con mayor facilidad la conservación de volumen. ¿Por qué? Porque están siendo estimulados en esta condición de estar conservando el volumen. Por ejemplo, los niñitos que son hijos, por ejemplo, de los pescadores, bueno, en su momento histórico, todavía existe gente que se dedica a la pesca. En su momento histórico era mucho más rudimentario. Estamos hablando de antes de los 80s. Piaget fue rector de la UPN en los 80s aquí en México. Entonces, él decía, bueno, los niños que mayor ubicación espacial tienen son los hijos de los pescadores. ¿Por qué? Por las características del trabajo que hace papá y porque se llevan a los niños a aprender eso. Ajá. Entonces, esto tiene que ver mucho más que con las edades, con las condiciones de la estimulación. Entonces, por ejemplo, esto que decíamos al principio, ¿no? El juego libre, ajá, no es tan libre para los docentes. Nosotros tenemos una intencionalidad con ellos. Por ejemplo, cuando les das los dienes o estas figuras, ¿sí? A que ellos jueguen, o sea, les dices, juega con ellas un buen rato. Y entonces los niños hacen figuras, hacen lo que ellos quieran, ¿no? Pueden hacer, no sé, torres, ¿no? Las ponen para ir haciendo torres, lo que ellos quieran hacer con esto. Y entonces eso, el niño está jugando con este material libremente. Pero para nosotros no, para nosotros los docentes, esto le tiene que llevar, manipular estos objetos, le tiene que llevar al niño a observar las diferentes propiedades que tienen. Ajá, les decíamos, lo primero que los niños adquieren desde lo que dice Dienes es el color, la diferencia entre los colores. Ajá, entonces, ellos distinguen las figuras, ¿sí? Pero principalmente las distinguen por el color. Y después ya la figura o la forma. Y después ya el tamaño. Ajá. Ya después se fijan en los tamaños. ¿Sí? Y ya lo último que ellos adquieren es la noción de grosor. Ajá. Pero esto es a medida que nosotros vamos estimulando a los niños. Por eso la maestra estaba trabajando los números del 1 al 5 en abril. En abril, que ya es el último trimestre, ya es lo último, ya casi para que termine el ciclo escolar, la maestra estaba trabajando los números del 1 al 5 porque seguramente ella ya había hecho todo esto, o sea, trabajar colores, trabajar propiedades, ajá, trabajar cerca, lejos, arriba, abajo, es todas esas nociones que existen previas, que tenemos que trabajar previas a la adquisición de número. ¿Por qué previas? Porque justamente cuando yo ya empiezo a hacer esta correspondencia biunívoca, el niñito ya se dio cuenta de esto, ajá, de que existen diferentes grosores. El niñito ya tiene nociones de los colores. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo, por ejemplo, con las regletas, ¿sí? El niñito cuando ya sabe colores, ya va distinguiendo, ¿sí? Entre cada uno de estos por los colores. Después, cuando ya trabajo nociones matemáticas, entonces ya puede ir haciendo ese establecimiento de las diferencias que existen entre uno y otro, ¿sí? O a lo mejor incluso puede hacer ejercicios de completud, ¿no? Donde estamos viendo
por ejemplo, que aquí hay una equivalencia, no sé si se vea, pero por ejemplo, aquí hay una equivalencia, ¿sí? Una equivalencia, ¿por qué? Porque estos tres, el rojo, el verde y el rosa, equivalen a la misma... es el mismo tamaño, ¿sí? No sé si estoy enfocando correctamente o no. Siempre me equivoco en eso. Es el mismo tamaño. Entonces, cuando yo llego a esto, es porque ya mi niño ha adquirido una serie de nociones que le han permitido hacer estas distinciones. Por eso dice, por eso les decíamos, esto no es así como de que llega el niño al preescolar y ya sabe todo. No, por eso les decíamos a ustedes, elijan niños de 3 o 4 años para que ustedes mismas se den cuenta que no, esto es todo un proceso. O sea, los niños no lo adquieren de manera mágica. Es un proceso complejo, lento, requiere de mucho trabajo, realmente requiere de mucho trabajo. O sea, lo van a ir adquiriendo poco a poco. Ilian, levanta usted la mano. Sí, bueno, ahorita de lo que está hablando, maestra, yo tengo una imagen de una niña con la que, bueno, no estuve trabajando, pero estuve jugando con ella un rato, porque le apliqué el diagnóstico y pues su mamá vino tarde por ella, entonces mire. Y ella iba acomodando las piezas, por ejemplo, estas dos que no tenían, las separó. Estamos viendo más que y tu le foto, pregunté querida. por qué y me dijo que porque no eran horas y que no tenía par. Por ejemplo, mire, dice, aquí observa, lleva una secuencia, ¿no? Querida, no estamos viendo nada más que tu foto. Ay, perdón, espere. ¿Ya pueden verla? No. Bueno, es que me dice que no puedo compartir porque la anfitrión está Perdón, compartiendo. a ver, espérame. Un segundo, entonces. Dejar de compartir para que... Espérame un segundo. Ya puedes compartir. A ver. No sé si ya la pueden ver. Ahora sí ya. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, como les decía, aquí, por ejemplo, ella acomodó, estaba haciendo un castillo, ¿no? Y estas dos figuras las dejó aparte porque no tenían par. Entonces, se puede ver el orden, ¿no? Que ella tenía. Pero fíjate, cuando tú dices que no, esas dos figuras me imagino que son no sé a cuáles dos figuras te refieras, pero las que dices que no tienen par, incluso ahí estás observando una noción de correspondencia bionívoca, porque ella dice no tienen par. Eso es un dato muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque ella ya fue relacionando uno a uno. Entonces, es esto, o sea, si ella ya lo está haciendo, a lo mejor, no, bueno, no sé si lo que me estás diciendo es que para ti no había como esa, a lo mejor lo único que hace falta es que todavía nos faltan como contenidos a nosotros para poder distinguir qué es lo que el niño sabe. Y no es que no sepa, ¿no? O sea, ella te dice, estos no tienen par. Ahí te está diciendo algo que es muy importante. Y está hablando de correspondencia. No se sabe el término de correspondencia, pero te dice, no tiene par. Entonces, ahí está metida la correspondencia bionívoca. Eso es importante, es muy interesante.
cómo ella lo está viendo. Recuerden que Fuenlabrada, algo que nos dice que es sumamente importante, es que el niño te tiene que verbalizar por qué. Ajá. Ahí a lo mejor lo que hubiese faltado en ese momento es preguntarle, ¿y por qué dices que no tiene par? Ajá. Y entonces ya la niña te va a explicar por qué no tiene par. Y ahí con lo que la niña te explique, tú puedes utilizar el contenido que tú estás adquiriendo para decir, ah, sí, esta niña sí tiene correspondencia bionívoca porque está relacionando los contenidos de esta manera, bueno, los objetos con sus propiedades de esta manera. O sea, tú te das cuenta de cuáles son las propiedades que ella está considerando, de cuáles son estas nociones, ¿no? O sea, tú lo estás valorando. No es porque la niña utilice los términos, sino porque tú tienes los suficientes elementos para decir qué nivel de conocimiento ella ya tiene dominado. ¿Sí me explicó? Sí. Bien, me voy a apurar un poquito antes de que se me acabe mi tiempo, porque nada más me quedan 20 minutos. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comprobar la cantidad de elementos, fíjense, ya estoy aquí hablando de cantidad, ajá, de la cantidad de elementos en esta correspondencia objeto a objeto o uno a uno, voy a ir buscando la manera, ajá, de verlo que encajen, o sea, se vinculan los elementos de dos conjuntos mediante la relación o introducción de un elemento dentro del otro. Ajá, por ejemplo, esto, ¿no? Plato, mamá. O colores, niño. Ajá. O, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Niño, suéter. Incluso en eso, por ejemplo, digamos, si nosotros vamos a jugar con los niños dentro del salón de clases, por decirlo así. Ajá. Y le quito un zapato, o le digo al niño que se quite un zapato, ¿sí? Y los zapatos los vamos poniendo donde quiera, entonces todos los niños saben que no tienen un zapato, ¿sí? Y entonces vamos a ver esa relación, esa correspondencia uno a uno. Incluso los puedo poner en equipos pequeños para que, ¿por qué con equipos pequeños? Sí es importante trabajarlo con todo el grupo, pero también es importante porque hay niños que lo van dominando. Cuando los niños ya lo tienen dominado, entonces se les distraen muy fácilmente y van a empezar a correr y a hacer cosas. Mientras esos niños que ya tienen cosas dominadas, los puedes poner a hacer otros ejercicios. Ajá. Pero, por ejemplo, eso de quitarles un zapato, y entonces le pones a uno a buscar entre los zapatos cuál le corresponde, ajá, a qué niño. Y entonces va a ir buscando los zapatos que son iguales. Y entonces ya, por ejemplo, le da su zapato a él. Ya que tiene él su zapato, entonces él va y juega, elige otro zapato y busca a quién le corresponde ese zapato. O sea, es este encaje de elementos, ajá, uno a uno. Ahora, fíjense, nosotros lo que hicimos, ¿sí? Fue poner más de dos conjuntos. Teníamos conjuntos de platos, conjuntos de personas, conjuntos de vasos, conjuntos de cucharas, ¿sí? Entonces, esta correspondencia nos ayuda incluso más allá. ¿Por qué? Porque el niño ya está viendo cómo 3 diferentes conjuntos se relacionan, más allá de 2, de 3 diferentes conjuntos. Todo va a depender de lo que nosotros hagamos con los chicos, ¿sí? Y entonces puedo aumentarle un objeto, lo que les decíamos, ¿no? Tengo estos, y tengo estos, ajá, y curiosamente yo aquí aumento uno, ¿no? O sea, tú sí lo sabes, tú sabes que ahí hay un objeto de más, ¿sí? Y tengo estos, ¿no? Voy a quitar esto. Por ejemplo, y entonces voy viendo, voy observando, ajá, tengo un elemento de aquí, ¿sí?
y este le va a corresponder este, y este le va a corresponder este, ¿no? Nuevamente, tengo un elemento de estos, le va a corresponder uno de estos y uno de estos. Y nuevamente, tengo un elemento de esos, le corresponde uno de estos y uno de estos. Tengo un elemento de estos, le corresponde uno de estos y le corresponde uno de estos. Y a lo mejor tenía este. Y les digo, ¿y dónde corresponde este? ¿A quién le pertenece? ¿A cuál conjunto le hace falta? Ajá. Y los niños, no, no, no. Y es que ahí lo estás problematizando, ¿sí? Es un reto cognitivo, que el niño te ubique, ajá, y que el niño responda si este está sobrando o no está sobrando, o realmente le corresponde a uno de estos conjuntos, ¿sí? En este momento, hasta ahorita hemos hecho todo concreto. Todo lo hemos hecho de manera que él manipule los objetos y pueda movilizarlos, ¿sí? De un lugar al otro. ¿Para qué? Para que él justamente en esta movilización de objetos vaya viendo esas condiciones, ¿sí? Que le van a permitir observar esto, esta correspondencia, ¿sí? Después, pero primero estoy hablando de objetos y después hablo de signos. Ajá. Cuando yo ya hablo de signos, entonces ya introduzco las condiciones que tienen que ver con los conceptos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de mayor y de menor o de igualdad. Ajá. Entonces, por ejemplo, ya aquí puedo ir diciendo que tengo uno, ajá, por ejemplo, aquí yo los tengo revueltos, no sé si los alcanzan a ver todos, ahí sí se ven todos, aquí no los tengo revueltos, ¿sí? Pero voy a ir viendo, ajá, las correspondencias de estos, ¿dónde tengo los círculos? Ah, aquí los tengo, vamos a comprobar si de veras cada uno tiene, incluso nuevamente, sin que ellos se den cuenta, introduzco un nuevo objeto, ¿sí? Y entonces voy a ir viendo, ¿dónde están los círculos? Oh, sí, cada uno tiene círculos, sí. Cada uno tiene hexágonos, sí. Cada uno tiene hexágonos chicos, sí. Aquí qué faltó. No, aquí faltaba un objeto. A lo mejor este era aquí y el que me está sobrando es este, ¿sí? Pero lo que tenemos que lograr es que en este juego, ¿sí? En este ejercicio, que puede ser un juego, el niño se dé cuenta de que ya tengo, de que mis diferentes conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? La misma cantidad, ¿por qué? Porque ya vimos que todos tienen esas figuras pequeñas, estas figuras grandes, estos círculos. Pero ahora ya no nada más digo figuras. Bueno, ahora le meto el concepto, por eso dice signo a signo. Ajá. Hexágonos grandes, hexágono pequeño, círculo. Hexágono grande, hexágono pequeño, círculo, hexágono grande, hexágono pequeño, círculo, hexágono grande, hexágono pequeño, círculo. Y ninguno tiene un rectángulo. Ajá. Entonces, a medida que el niño va trabajando y va dominando ciertos contenidos, entonces nuevamente lo problematizo y le voy agregando elementos que tienen que ver con esto. Ajá. Con ya nombrar, los signos son eso, esos signos arbitrarios que en la sociedad se han ido generando y que esto se le llama hexágono. ¿Sí me explico? ¿Me expliqué hasta ahí? Creo que sí, profa. Tengo otra pregunta. Dígame. El hecho de que se aprendan la figura de hexágono, ¿no les complica más? Porque mi niño no se sabía esa figura. Solo sabía círculo, rectángulo, cuadrado. Bueno, mira, a ver, en esto de si los complica o no los complica,
complicarlos en términos de qué, porque finalmente la condición de que les decía, o sea, el reto cognitivo es esto, ¿no? Que el niño vaya dándose cuenta, si le pongo un problema y el niño tiene que irlo logrando, ¿sí? Por ejemplo, o cuando yo lo que quiero es problematizarlos, de hecho, problematizar al niño y que él me diga cómo es que va resolviendo el problema, ¿sí? Lo resuelve y después lo verbaliza por qué y cómo hizo para resolver el problema. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de diferentes figuras, entonces es como con ustedes. Ustedes llegan con un nivel de conocimiento. Necesariamente tienen que ir aprendiendo otras cosas que los van llevando a tener un nivel de conocimiento mayor o más elaborado o con mayores elementos. Entonces, esto les decía, por eso es por lo que las maestras hacen estos ejercicios, ajá, que tienen que ver con el conocimiento de las propiedades. Casi todo el año se la llevan con eso, ¿sí? ¿Por qué? Para que cuando ellas empiezan a trabajar contenidos que ya están relacionados con la noción de número, ¿sí? Con esa construcción del número, entonces los niños ya tienen elementos, ¿sí? Suficientes como para poder hacer este ejercicio, ¿sí? Estos ejercicios en donde observan, ¿sí? Diferentes elementos o cómo se van correspondiendo, por ejemplo, estos, ¿no? Que la única diferencia es que uno es más grueso que el otro. Ajá. Por eso les decíamos, o sea, es todo un proceso. Es todo un proceso que tiene que ver con la adquisición de diferentes contenidos o conocimientos, colores, tamaños, grosores, formas, ¿sí? Todo eso lo trabajamos antes de esto. ¿Tiene que ver con esto? Sí, definitivamente, ¿no? La observación de las diferentes propiedades, lo están viendo, por ejemplo, en conocimiento del medio natural, ¿no? En ese conocimiento del medio natural también ven estas nociones, las propiedades que tienen los objetos, ciertamente, ¿no? No sé si, por ejemplo, ustedes hayan leído a Glauert. Glauert nos va diciendo esto, ¿no? Cómo incluso en eso los niños van diciendo no nada más propiedades, sino sus propias hipótesis sobre qué es lo que va a pasar con esto. Y esos contenidos del conocimiento del medio natural, las aprovechamos para trabajar esos contenidos del pensamiento matemático. Ajá. O sea, esa tarea efectivamente les corresponde a ustedes, de hacer esa vinculación y irlo trabajando con los chicos. Y por eso, o sea, yo sí insisto en esto, o sea, tienes que llevártelo con el niño, a trabajar con un niño para que tú te vayas dando cuenta de estas condiciones. Entonces, por ejemplo, a ese niñito se le dificulta, sí, ¿por qué? Porque el conocimiento de las figuras todavía no la tiene adquirido. Entonces, hay que trabajar en ese contenido. O sea, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a hacer conjuntos, ajá, esos conjuntos en donde voy a observar esta condición de la correspondencia, ¿sí? De los objetos, pero también en términos de las propiedades y de los signos, de lo que yo ya voy nombrando, entonces el niño puede dar cuenta de cuáles son estas diferencias o cuáles son estas similitudes. Ajá. Ya puede dar cuenta de estas características, aun cuando no las nombre con estas, ¿sí? Finalmente, insisto, el que nosotros nombremos equivalencia, similitud, simplicidad o unión, ese es un contenido tuyo, que a ti te va a servir en qué nivel de conocimiento el niño está. Pero cuando te dice la niña, es que con esos no podemos jugar porque no tienen par, entonces, pero tú te das cuenta que ya tiene estas nociones. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí respondí a la pregunta? Sí. Ok. Bien. Entonces,
aquí lo que nosotros vemos es que esta correspondencia biunívoca, es la que vamos a utilizar y que de hecho utilizaba el hombre primitivo para estar seguro de los objetos que posee. Por ejemplo, con los dulces, ¿no? Si yo, esta fiesta de Halloween que acaba de pasar y que ahora los niñitos no pudieron salir a pedir dulces, pero es verdaderamente bien importante, por ejemplo, es uno de los contenidos, es un muy importante que lo vivan los chicos, justamente porque apenas estamos empezando el ciclo, sí, bueno, estamos antes, digamos, en el primer trimestre o terminando el primer trimestre, cuando sucede este fenómeno de la ida a pedir dulces. Y entonces en esa ida a pedir dulces, a unos niños les dan más y a otros niños les dan menos. Bueno, en las escuelas no, porque las maestras van pasando y digamos, tengo 5 estaciones, ¿sí? Entonces, y ahí las estaciones, los padres de familia se encargan de repartir los dulces. Entonces se supone, en teoría, que cada quien les va dando, por ejemplo, una paleta, un chocolate, un Duvalín, una paleta, un chocolate, un Duvalín, una rocaleta y unos fritos, por decirlo así, ¿no? Y entonces regreso con mis niños al salón y les pregunto, vamos a ver qué nos dieron. Ajá. Nada más les dieron esos cinco diferentes dulces, ¿no? Vamos a ver. Y entonces voy viendo si a todos, no, yo no. Ellos tienen que ir viendo, los niños ven si todos les tocó lo mismo. Ajá. Que todos tengan la misma cantidad y los mismos dulces. Por eso es importante esa fiesta. ¿Por qué? Porque de ahí puedo extraer elementos que me ayuden justamente en esta construcción del número, en esta construcción de la correspondencia. Ajá. Yo les decía, hay muchas otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, cuando repartimos los materiales. En ese momento, los niños tienen que ir viendo justamente esta equivalencia, que cada uno tenga la misma cantidad de materiales para poder trabajar. Ajá. Si vamos a recortar, entonces tengo que ver que todos y cada uno tenga unas tijeras, el papel que vamos a recortar, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, lo voy trabajando en esos momentos. Por ejemplo, si vamos a, yo hay algo que creo que es muy importante también. Cuando los niños llegan a la escuela, entran a su salón y entonces en lo que los recibes, se saludan y dices, al principio del día, te los llevas al baño para que no estén yendo uno y después otro y luego, ¿por qué? Eso es importante. Porque se salen, pero no sabes a qué se salen. O sea, ahí hay que tener cuidado, y sobre todo con los que acaban de llegar a la escuela. Le corren. Hay niños que se han escapado del preescolar y llegan, los que son hábiles, llegan a su casa y los que no. Entonces, esas son condiciones que hay que cuidar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te los llevas al baño y les dices, ok, pero nos vamos a ir de 2 en 2. Tú manejas el concepto o vamos a conseguir un amigo con el que te vas a ir. Y entonces lo agarras de la mano y vamos haciendo ejercicio. Por ejemplo, yo les decía a mis alumnos, ahora nos vamos a ir de enanos y entonces nos íbamos todos chiquitos. Ahora nos vamos a ir como conejos y entonces vas saltando. Pero tienes a tu amigo. Entonces ahí en ese tienes a tu amigo con el que vas, buscas esa correspondencia. Tú lo sabes. Ellos no lo saben, pero tú estás viendo que ellos observen que nadie se quede sin pareja. Y si tengo, por ejemplo, 19 alumnos, y dices, pero es que maestra, tengo no solamente 19 alumnos, me va a sobrar uno. No te sobra nadie. ¿Y tú qué? Tú tienes que participar con ellos y entonces te vas con ese niñito que no tiene pareja, ¿sí? De tal manera que tú observes que ellos se dan cuenta que nadie se queda sin pareja. Si tienes 20 alumnos, por ejemplo, entonces cada niño se va con otro niño. ¿Sí me explico? O sea, es esto. Y luego, por ejemplo, los regresas, pero tienes siempre que tener en mente, tú como docente, que los equipos que tú hagas, ¿sí? Tienen que
tener equivalencia, o sea, si tengo un número de alumnos que puedo yo dividir entre 3, entonces los llevo de 3. Nos vamos de 2, nos regresamos 3, nos vamos 4 juntos, no sé, es algo que tú tienes que ir buscando la manera que como noción, como idea, recuerden, las nociones son esas ideas que nosotros tenemos, como noción, el niño ya lo puede ir construyendo desde que llega al preescolar. Entonces, me voy a ir rapidito trabajando con esto. Entonces, esto me ayuda, ¿sí? Que estén los niños seguros, que poseen los mismos elementos, la misma cantidad de elementos, siempre. O sea, me refiero a siempre a que, por ejemplo, cuando contamos los dulces, tengo la misma cantidad, si los pongo en equipos, que cada quien tiene la misma cantidad de dulces, ¿sí? Si nos vamos al baño 4, cada equipo tiene la misma cantidad de alumnos. Si repartimos colores, y tiene que ser verde, amarillo, rojo, azul y morado, todos tienen la misma cantidad, ¿sí? Luego, el siguiente punto dice, desde el tipo de correspondencia básica se evoluciona a una superior que es realizada por el de adulto y que permite comprender cómo la numeración posibilita la igualación de diferencias entre los conjuntos. O sea, ya les decíamos, o sea, por ejemplo, ese niñito que no tenía la noción de hexágono, le digo, pues sí, mira, o sea, le explico qué es, o sea, de una manera simple y sencilla, que se le llama hexágono. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene 6 diferentes lados, ¿sí? Un triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 3 diferentes lados, incluso le puedo decir, a ver, busquemos en la casa o busquemos en la escuela, ¿qué objetos tienen esta forma? Y se la doy, ¿no? Y tiene que ir a buscar, si no puede traer el objeto, por lo menos identificar dónde está el objeto que tiene esta misma forma. Bien, y después hablamos de la correspondencia múltiple, que es esto que nosotros íbamos haciendo con plato, vaso, cuchara, ¿sí? Dice, por equivalencia entre dos conjuntos, de paso a la correspondencia múltiple, que se cumple cuando hay más de 2 conjuntos que se van a comparar. Entonces, nosotros lo hicimos vivenciándolo. ¿Por qué? Cuando el niño lo vivencia, el niño es más fácil que se dé cuenta, ¿sí? Y entonces, sí, voy fluctuando entre esto, hacer conjuntos de 2, pero que también se dé cuenta que puede hacer más conjuntos, entonces el niño para él va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque lo estoy estimulando en ese sentido, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es esa secuencia de la correspondencia? Es, primero, establecer una correspondencia biunívoca de 1 a 1, objeto a objeto. Después establezco esa correspondencia biunívoca entre elementos de 2 conjuntos que poseen una afinidad natural. Por ejemplo, afinidad natural tiene que ver en esta condición que yo les decía, que tenían que estar cualitativamente similares las características. Luego hablo de esa correspondencia biunívoca entre los elementos de un conjunto, cuando ya voy haciendo esta relación de que en este conjunto hay, por ejemplo, tantos vasos como tantos platos por personas que existen, y hago esa correspondencia múltiple que ya le estaba yo empezando a formar cuando hablo de papá, mamá, hijitos, platos para cada quien, un lugar para cada quien, platos para cada quien, vasos para cada quien, cucharas para cada quien. Esto queda comprendido. Sí, Miss, una pregunta. Bueno, es que no sé si sea yo, pero yo la escucho como trabada. Yo también. Yo igual. Pues se supone que, no sé, bueno, es que a mí me avisa cuando el internet me avisa cuando está inestable, pero no me ha dicho nada. Bueno, de todas maneras, ya estoy grabándola por si tienen alguna duda, la puedan luego revisar. Yo espero que no,
siga pasando esto, pero también está nublado. Recuerden que el internet está... tiene fallas cuando está nublado. Esa es una realidad. Bueno, chicos, son 8:44. La tarea va a ser esa. Ajá. La tarea es esto, que yo lo trabaje con un niño, ¿sí? Y observe, recuerden que esto no va a salir en la primera, ¿eh? O sea, si yo quiero que el niño haga esa correspondencia a la primera, díganle adiós a su idea romántica que el niño lo va a lograr. No. Ya quienes lo han estado aplicando se dan cuenta que efectivamente tienen que hacer, es más de una vez, es un ejercicio que tiene que ser constante, 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 hasta que el niño realmente supera esta condición. Y no es porque ustedes le den las respuestas. Muérdanse la lengua cada vez que quieran darle la respuesta al niño. No, no les damos respuestas. Ellos lo tienen que lograr por ellos mismos. Es lo mismo dentro del salón de clases. Ellos lo tienen que lograr por ellos mismos. ¿Ok? Entonces, aplíquenlo, ¿sí? Insisto, si no tengo un niño cerca, pero tengo una prima, una amiga, una hermana, una vecina que me pueda prestar, por decirlo así, a su hijo, aunque sea en este medio, sí, es bien difícil, se los aseguro, si lo presencial es difícil, por estos medios es terriblemente complicado, pero vayan experimentándolo. O sea, aquí lo importante es que ustedes lo vivencien, ¿sí? Que ustedes vean que esto está existiendo. Y para la siguiente clase se traen ya sus recortitos de los materiales que les mandé. Insisto, primero es lo concreto, ¿sí? Primero tiene que el niño manipular objetos y después ya es gráfico, o sea, trabajar con esos que ya les mandé, que son dibujitos. Primero es concreto y después es gráfico, ¿ok? Lo gráfico va a ser hasta que el niño haya dominado lo concreto, ¿ok? Bueno, chicos, los dejo. Cuídense mucho porque ya me están esperando en mi reunión. Bye. Antes de que se me vayan, espérenme porque no he pasado lista y lo hago rapidísimo cuando tomo captura de pantalla. Un segundo, un segundo. Maestra, una pregunta. Dígame Está usted. pasando lista. Estos recortes que nos mandó se van a imprimir del mismo o sea, lo tenemos que imprimir, extender la imagen al tamaño de una hoja carta para que salga más grande o de ese tamaño que nos los mandó. Es de Se hecho van a imprimir. tamaño carta. ¿Tamaño carta? Ok. ¿Y nos recomienda enmicarlos o así? Porque nosotros los vamos a trabajar pegándolos en la libreta o... Usted lo va a pegar en la libreta, porque les digo, o sea, esto es para tus apuntes, esto no es para los niños, ¿eh? Esto es para tus apuntes. Ajá, Sí, gracias. Luego les voy a enseñar los míos, mis apuntes no para que ustedes lo hagan igual, sino para que vean que todos tenemos que ir tomando apuntes de esta naturaleza. O sea, y eso nos va ayudando, o sea, finalmente eso nos va a ayudar en algún momento. Espérenme, todavía no se vayan, me falta una. No, ya estás abajo. Bien, pues ahora sí, cuídense mucho, por favor, experimenten esto, háganlo tantas veces como sea necesario con los niños. Estos u otros materiales, los que sean, ¿eh? Bueno, ahora sí, váyanse. Bye, bye, cuídense mucho. Bye, mi. Gracias, Bye, maestra. Hasta cuídense. luego. Bye. Hasta luego, maestra. Gracias, gracias. Adiós, maestra. Bye, cuídense, bye. Ya voy a cerrar porque yo tengo que estar allá, ¿eh? En la otra. Cuídense, bye.